En ti esperaré, eres todo lo que tengo. En ti yo confiaré, eres tú mi refugio. Mi esperanza está en mi Salvador. A ti yo clamaré, yo sé que me escuchas. A ti yo iré, yo sé que estás cerca. Mi esperanza está en mi Salvador. Yo tengo un Dios que abrió las aguas del mar, Que con su voz pudo calmar la tempestad. Con su soplo y aliento le dio vida al universo. yo tengo un Dios que con su manto puede sanar. Y que a los huesos se
Muy buenas noches, iglesia. Qué bendición es poder estar una vez más con ustedes en la reflexión de la semana. En esta ocasión vamos a hablar del libro de Hechos en el capítulo 11. Pero antes que nada vamos a orar para que Dios tome el control de este tiempo. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que nos regalas, Padre. Gracias por la oportunidad, Dios, que nos das de poder estar acá, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos exponernos a tu palabra, Señor, y poder conocerte más, Señor. Te pedimos, Dios, que nos des corazones enseñables, Dios, corazones humildes que puedan escuchar tu palabra y atesorarla, Señor, y poder ponerla en práctica, Padre. Te amamos, Dios, y dejamos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, vamos a estar aprendiendo en el libro de Hechos, en el capítulo 11, pero para poder entrar en contexto, quiero mencionarles algunas cosas. En el capítulo 10 del libro de Hechos, nos encontramos con un personaje bastante interesante llamado Cornelio, y cómo este personaje se encuentra con Pedro. Y para resumirles un poco la historia, Cornelio era un centurión romano que recibió una visión en la que Dios le dice: manda a llamar a Pedro para que él hable contigo. Y Cornelio lo hace, pero también Pedro, mientras estaba orando, recibe una visión del Señor y Dios le dice que vaya, cuando estos hombres vengan a buscarlo, que él vaya con ellos, que no se niegue a ellos, para que pueda compartir con ellos. Entonces, culturalmente estaba mal visto que los judíos se reunieran con los gentiles. Y los gentiles eran cualquier persona que no eran judíos. Nosotros somos gentiles. Y en un principio, la Biblia nos muestra que el evangelio solamente se compartía a los judíos. Y en este caso, Pedro acepta ir con las personas que había enviado Cornelio después de haber recibido la dirección de Dios. Y cuando llega donde ellos, Pedro les comparte el evangelio y ellos se bautizan, reciben el evangelio y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y la iglesia en Jerusalén, dice el libro de Hechos, que se enteró de estas cosas y le preguntaron a Pedro por qué él estaba compartiendo con los gentiles. Y Pedro les habla o les narra la visión que Dios le había dado, en la que le decía que no se negara a ir con ellos. Y entonces la iglesia en Jerusalén se maravilló y dice: también los gentiles van a recibir el evangelio, van a recibir el Espíritu Santo. La otra parte que debemos entender para poder tener el contexto completo es la historia que se nos narra en Hechos 7 y 8, cuando muere el discípulo Esteban. Cuando muere Esteban, la Biblia dice de que Pablo estaba ahí. Y les voy a leer Hechos 8:1. Dice: Saulo fue uno de los testigos, hablando de la muerte de Esteban, y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por regiones de Judea y Samaria. Este es el contexto de la historia que vamos a estar viendo esta noche. Entonces, en Hechos 11 se nos habla de la iglesia en Antioquía. Y vamos a leer Hechos 11:19. Dice así: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor.
Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se entera de que también los gentiles estaban siendo alcanzados por el evangelio, envían a Bernabé. Y Bernabé, al llegar a la iglesia, se encuentra con los creyentes abundando en la gracia de Dios. La versión Reina Valera utiliza esa frase, la gracia de Dios. Entonces me llamó la atención y quise investigar esa palabra en su origen. Y en el griego es la palabra charis, que significa influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Influencia divina. Este es el efecto que causa el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas. Y Bernabé se encuentra con esto en la iglesia de Antioquía, con personas abundando en amor, con personas compartiendo las cosas, con personas teniendo todo en común, como resultado de el Espíritu Santo llegando a sus vidas. Y podemos ver que esto era el efecto del Espíritu Santo, porque fue lo mismo que sucedió cuando en Hechos 2 la Biblia nos narra ese momento en el que el Espíritu Santo viene a la vida de los primeros creyentes. Y dice así, Hechos 2. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Viendo todo esto, ahora viene nuestra reflexión. Imagínense cuando las personas nuevas vienen a nuestra iglesia, porque nosotros también somos gentiles, que por gracia y misericordia de Dios también creímos en el evangelio y el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero imagínense si Bernabé, tomando de ejemplo a este personaje, viniera a nuestra iglesia. ¿Con qué se encontraría? Encontraría creyentes abundando en la gracia de Dios. Encontraría personas creciendo en la palabra. Encontraría personas apasionadas por el bien del hermano, por la oración, interviniendo por la vida de las personas. Encontraría personas honrando a Dios en las decisiones que tomamos. Encontrarían a personas orando por nuestros líderes, sometiéndonos a nuestros líderes, a nuestro pastor. ¿Se encontraría con eso? ¿O encontraría personas que están teniendo envidia, personas que tienen celos? ¿Encontraría pleitos? ¿Encontraría división en la iglesia? Este grupito por acá no se junta con este otro grupito de acá. Cuando las personas nuevas llegan a nuestra iglesia, ¿qué es lo que encuentran? ¿Qué lugar encuentran? ¿O qué tipo de personas encuentran al llegar? Somos personas que estamos abundando en la gracia de Dios. Somos personas que estamos reflejando a Jesucristo con nuestras vidas, con nuestra manera de hablar, con nuestras decisiones, con la manera en la que tratamos a los demás. Cuando yo leí esto, me humilló bastante porque en muchas ocasiones yo no he sido esa clase de creyente. No he sido esa persona que está buscando a Dios y que está amando a los demás. Muchas veces he sido ese muchacho envidioso, ese muchacho que está metido en pleito, ese muchacho que está tomando decisiones malas. Y esto me humilló y me trajo a la reflexión de anhelar una vida que en realidad refleje a Cristo, una vida que en realidad
refleje la gracia de Dios, una vida que demuestre que el Espíritu Santo vive en mí y sigue ahí. Porque Efesios nos habla y nos dice que nosotros podemos entristecer al Espíritu. El Espíritu Santo, en el momento en el que nosotros confiamos en Jesucristo, viene y vive en nosotros y se queda ahí para siempre. Pero nosotros, con nuestras acciones, cuando nos alejamos de Dios, entristecemos al Espíritu y el Espíritu ya no obra en nosotros. Nosotros callamos al Espíritu. Y me hizo reflexionar en mi vida, me hizo reflexionar en esto y lo importante que es que nosotros nos mantengamos creciendo en Dios, creciendo en su palabra, en oración, para poder mantener al Espíritu fuerte y de esa manera poder dar un testimonio correcto hacia el mundo. Y vamos a terminar de leer la historia en los versículos 25 y 26. Dice, después de eso, después de que Bernabé animó a la iglesia de Antioquía, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Aquí hay algo bastante interesante porque como vimos en el contexto al principio, Pablo estaba en la muerte de Esteban y los creyentes se dispersaron y algunos fueron a Antioquía. Y es interesante cómo después de que Pablo participa o estaba de acuerdo en la muerte de Esteban, luego tiene que ir a encontrarse con los mismos creyentes aquí en Antioquía. Y luego dice, durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Nosotros somos cristianos, nosotros hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y quiero animarles, hermanos, a que podamos reflexionar en nuestra vida y que tratemos de dar pasos de obediencia con Dios para poder abundar en la gracia de Dios y poder alcanzar a más personas que están alrededor nuestro. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dejado un registro, Dios, de todas esas cosas, Padre, que hombres tal como nosotros, pecadores, que hombres imperfectos que se equivocaban, pudieron hacer simplemente porque el Espíritu Santo estaba en ellos, Señor. Te agradecemos, Padre, porque podemos ver estos ejemplos y podemos anhelar, Dios, que nosotros también podamos reflejarte de esa manera. Te pedimos, Dios, que nos permitas no entristecer al Espíritu Santo dentro de nosotros, Dios. Te pedimos, Dios, que nos permitas honrarte con nuestras vidas, Padre, y poder impactar a nuestro alrededor, Señor, poder impactar nuestro entorno, poder impactar a nuestros amigos, Padre, para que a través de nuestras vidas ellos puedan seguirte a ti también, Señor. Te pedimos, Dios, que nos permitas ser testigos tuyos, Señor, y que nos permitas glorificarte con nuestras vidas, Padre. Te amamos, Dios, y dejamos todo en tus manos, Señor. Amén. Queremos invitarte a ser parte de nuestros grupos de crecimiento. Grupo de Jóvenes Conexión, sábados 4:30 de la tarde. Jóvenes Adultos, viernes 6 de la tarde. Madres Solteras, sábados 5 de la tarde. Y Matrimonios, viernes 7 de la noche. Un espacio creado especialmente para ti, donde podrás invitar y hacer amigos, aprender y discipular a otros. Grupos de crecimiento, Iglesia Gran Comisión, La Libertad.